Respuesta al licenciado César Silva. ¿Jesús no es el Mesías? En el video titulado Jesús no es el Mesías, Miqueas 5:2 no habla de Jesús. A partir del minuto 36:50, el licenciado César Silva, autopresentado como director del Centro de Estudios Hebreos Limud, docente de hebreo clásico, arameo clásico, paleografía hebrea y arqueología bíblica, entre otras disciplinas, según don César. En el canal La Biblia sin mitos, él dice lo siguiente respecto a la traducción e interpretación y aplicación de Miqueas 5:1 y 2 por parte del cristianismo a la persona de Jesucristo. Él dice así: el cristiano común no entiende que adjudicarle a Jesús el título de Mesías está rebajando, desde mi humilde punto de vista, dice él, el trabajo que hizo Jesús. Si el cristiano promedio entendiera qué cosa es el Mesías, cuál es el concepto de Mesías en la Biblia hebrea, no le dirían a Jesús Mesías, se lo garantizo. Le dicen Mesías porque repiten todo, solo repiten Mesías, Mesías, y nadie sabe qué es Mesías. En el concepto de la Biblia hebrea, el Mesías es un humano cualquiera, con defectos, con virtudes, con limitaciones. Sin embargo, es un líder militar y político. Iniciamos mirando lo que algunos lexicógrafos especialistas en el hebreo bíblico nos dicen al respecto. En primer lugar, miraremos un poco sobre los sentidos del término olam. En el Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, en colaboración con George Wanderson, Henry Caselles, David N. Friedman, Shimar Hau y Gerard Wallace, editado por G. Johannes Boderbeck, Heimer Ringren y Heinz Jos Eabri. Estamos en el volumen 5. Ay, disculpen mi pronunciación de esos nombres, que no sé exactamente cómo son. Les decíamos que estamos en el volumen 5 de de este diccionario de la editorial W. Hollander, Berlín. El diccionario está en alemán. ¿Qué nos dice este diccionario respecto al término olam, que se emplea en Miqueas 5:1 en el texto hebreo y 2 en la mayoría de las versiones? Versículo 2. Veamos. Leo para ustedes. Dice así: la palabra olam aparece casi 400 veces en el Antiguo Testamento hebreo y 20 veces en los textos arameos del Antiguo Testamento. A partir de allí empieza este documento a dar los diferentes sentidos del término olam y empieza con el número 1 diciendo lo siguiente: su etimología sigue siendo objeto de debate o incertidumbre. Estoy leyendo de la página 1144. Sigue diciendo: siguiendo a Jenny, olam se suele traducir como tiempo distante o muy distante, tiempo incomprensiblemente distante. Sin embargo, será necesario diferenciar y matizar según el contexto. Página 1146. Continúo la lectura. Si bien fuera del Antiguo Testamento, el término olam no se encuentra atestiguado en textos hebreos, ostraca o inscripciones, sus equivalentes se hallan
con relativa frecuencia en textos del entorno del Antiguo Testamento. Página 1146. Todavía. Continúa el documento diciendo así: la traducción de tiempo o eternidad debe decidirse caso por caso, teniendo en cuenta el contexto. La Septuaginta traduce olam principalmente 236 veces como aion o aionios, 95 veces, pero también en varias ocasiones aei o arge, y 4 veces como cronos. La presencia de olam en combinaciones de palabras y frases lleva a la conclusión de que el campo semántico asociado a olam no puede ser reducido. Por lo tanto, pertenecen aquí varios sentidos. Es decir, hay varios sentidos en el término, dependiendo del contexto. Continúa diciendo el diccionario: casi 60 casos con olam, y estos más de 20 veces, se refieren a un pasado lejano, algo antiguo, que puede ubicarse a diferentes distancias, tanto del hablante, escritor, como del observador. Un me olam puede expresar desde tiempos inmemorables. Ejemplo, Jeremías 2:20, 31:3, Ezequiel 35:5, Salmo 25:6, Isaías 64:4. Sigue diciendo el documento más adelante, entre otras cosas, sobre el término. Probablemente también Josué 24:2 y Joel 2:2. Véase también Job 22:15. Camino de los impíos desde tiempos inmemorables. Y la evidencia aramea en Ezequiel 4:14 y 19. Generalmente, sigo leyendo, generalmente se deja abierta la cuestión de la antigüedad o el pasado al que se hace referencia. El objetivo es simplemente dirigir la mirada o el pensamiento hasta el pasado más lejano posible, el tiempo más remoto. Así, Salmo 93:2. Puede entonces referirse también a un tiempo antiguo no especificado, Génesis 6:4, o denotar a personas que fallecieron hace mucho tiempo, Lamentaciones 3:6, Salmo 143:3, Ezequiel 26:20, o simplemente a un pasado, Josué 24:2, como en Miqueas 7:14 y Malaquías 3:4. Leí de la página 1147. Ad olam se atestigua en textos mayormente posteriores: Isaías 9:6, 59:21, Miqueas 4:7, Salmo 113:2, 115:18, 121:8, 125:2, 131:3, como lenguaje solemne y litúrgico elevado de oraciones y de doxologías, donde se canta himnariamente la eternidad de Dios, o se busca calificar la alabanza que ahora resuena como una que ya ha resonado mucho antes y también mucho después, y por lo tanto, en última instancia, por siempre. Véase el diccionario de Jenny, páginas 64 y 234. Véase también Salmo 41:14, 106:48, Nehemías 9:5, Primero de Crónicas 16:36 y Salmo 92. 103:17, el Salmo, Primero de Crónicas 29:10.
Los primeros ejemplos con artículo y los segundos sin artículo. Sigue diciendo el diccionario, también el arameo, o véase el arameo de Daniel 2:10. Leí de la página 1148. Sigue diciendo el documento en la misma página, cuando un olam se niega en dirección al pasado, ejemplo, Isaías 33:19, 64:3, Joel 2:2, expresa un nunca, igual a la ocurrencia análoga en relación al futuro. Dice además este diccionario en el punto 3. El término olam se usa más de 200 veces en referencia al futuro. Aquí se coloca un le olam, unas 160 veces, que se usa más con algo estático e inmutable, para siempre, o unas 80 veces un at, que es más dinámico y también considera la progresión temporal. Véase Jenny, diccionario de Jenny, página 236 y siguientes. Para los verbos asociados correspondientes con más detalle. Que esta duración no siempre significa para siempre, eterna, se muestra también en 1 de Samuel 2:30 y siguiendo, donde el tiempo al que se refiere también puede tener un fin. Lo mismo se ve en Josué 4:7, donde las piedras serían un recordativo para siempre, pero no en el sentido de eternidad. Página 1148. Finalmente, cabe mencionar, dice este léxico, la fórmula porque su misericordia es eterna. Ledam asdo, que aparte del Salmo 136, se encuentra otras 16 veces en el Antiguo Testamento. Página 1149. Claro está que en el ejemplo aquí, en este diccionario, es en el sentido de eternidad, en referencia a la misericordia de Dios. Es decir, que el término Olán, referido a la misericordia de Dios, entonces tiene el sentido de eternidad. En cuanto al saludo al rey, que dice que el rey viva para siempre, como por ejemplo en 1 de Reyes 1:31, Nehemías 2:3, Daniel 2:4, 3:9, 5:10, 6:7 y 22, Salmo 21:5, 61:7 y 8, 110:4, 1 de Reyes 3:11 y 14, Salmo 72:5, 18:51, etcétera. No se trata de la deificación del rey, sino simplemente del deseo de que viva el mayor tiempo posible y, además, con buena salud. Página 1150. Es decir, cuando el término se aplica al rey y se dice que viva para siempre, olam, allí no tiene el sentido de eternidad. Haciendo un paréntesis en la lectura del diccionario, en otro grupo de textos tenemos Olam aplicado a la eternidad divina. Ejemplo, Génesis 21:33. Dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Que el Antiguo Testamento interlineal hebreo-español de Editorial CLIE vierte así, y plantó un tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Yahweh, Dios eterno. Olam. Continuamos con el diccionario. Dice, un quinto sentido a tomar en cuenta del término Olam es su relación con el ejemplo de las acciones escatológicas de Yahweh en el Antiguo Testamento. Ejemplo,
Jeremías 17:4, 18:16, 20:11, 3:5, 25:9, Salmo 78:66, entre otros. Página 1152. Y dice, en este caso la referencia es a juicio eterno, no en el sentido de eternidad, sino de fijo, inevitable, incambiable, etc. Síntesis, entonces, de lo extraído de este léxico hebraico del Antiguo Testamento. 1. Olam tiene varios sentidos posibles. Es el contexto el que va a definir cuál sentido darle al texto en el que se encuentra el término. 2. Olam puede hacer referencia al tiempo pasado o futuro, sea este tiempo eterno o temporal. Eterno si es en referencia a Dios y temporal si es en referencia a las criaturas, su vida, su reinado, su dominio o su señorío, etc. 3. El término olam no debe limitarse a un solo significado. Hacerlo es salirse de los parámetros que rigen el empleo de dicho término en el Antiguo Testamento hebreo y en los documentos cercanos a esa lengua. 4. Decir, como lo hace don César, que olam no tiene el significado de eternidad, solo puede hacérselo pasando por alto una considerable cantidad de textos donde a todas luces ese es el significado del término. 5. Calificar como tendiosa, prejuiciada, ignorante y pésima la traducción del término olam como eternidad en Miqueas 5, 1 o 2, dependiendo de la versión, es desconocer la información básica sobre dicho término según los especialistas en la lengua hebraica del Antiguo Testamento y en el empleo en sí mismo del término por los escritores del Antiguo Testamento. Bien, hasta aquí la primera sección de esta serie a manera de respuesta, pero tomen en cuenta que tan solo hemos echado un vistazo y muy rápido a un léxico hebraico al respecto. Nos resta mirar solo en lo que respecta a los sentidos del término olam en el Antiguo Testamento hebraico, aproximadamente 10 léxicos más que corroborarán los diferentes sentidos que se le dan al término en el Antiguo Testamento. Luego, después de mirar esos otros léxicos, tomaremos tiempo, si el Señor lo permite, para abordar otros aspectos de lo expuesto por don César en su video. Entre esos aspectos están el término mashal, traducido en la mayoría de las versiones como Señor. Es también otro error, es también otro invento de los cristianos. 3. El Mesías que esperaban los judíos de la época de Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. 4. ¿Se reconoció Jesús a sí mismo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? O como dice don César, nunca pretendió tal título. 5. ¿Jesús no es el Mesías porque a él nadie lo ungió? ¿Es cierto que a Jesús nadie lo ungió? 6. La relación entre la confusión del licenciado César Silva y su no relación con el Nuevo Testamento. Ahí lo que miraremos es por qué es que don César nunca podrá entender Miqueas 5:2 sin relacionarse con el Nuevo Testamento. Como notarán, estamos más en los albores de esta respuesta. De modo que lo que hemos compartido en esta primera sección ha sido una brevísima introducción. Nos espera mucho trecho por recorrer, varias secciones a cubrir. En el transcurso de esta travesía me comprometo, si el Señor me lo permite, a demostrar en el marco del total respeto que debe caracterizar toda acción del cristiano, que lo expuesto por el licenciado César Silva en el video
en análisis no tiene fundamento en la Biblia. Tampoco es una defensa de la grandeza de Cristo, como pretende don César que creamos, sino un directo ataque al mesianismo de nuestro Señor, anunciado en casi todo el Antiguo Testamento y cumplido en su persona y su obra. Todo por ahora. Bendiciones del Señor y hasta la próxima, la sección 2.